Gracias, Milton. Bueno, hoy vamos a iniciar el programa con una invitada, que es la primera presidenta que ocupa el cargo al frente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, pero además esta institución cumple 107 años, así que lo celebra con una dama al frente. Bienvenida, señora Marcela Galindo de Obarrio. ¿Cómo está? Hola, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos estar aquí en el programa el día de hoy. Feliz cumpleaños a la Cámara. Aprovechamos. Gracias, gracias. Una Cámara longeva, bien longeva, 107 años, dice mucho. Mire, Presidenta, ustedes, su organización ha solicitado al presidente Juan Carlos, perdón, al presidente Luis, estoy hoy con los Laurentino Cortizo. Cortizo, no sé por qué estaba pensando en otro ciudadano. El veto al proyecto de ley es el 789, que tiene que ver, ese de este año, ¿no? Que tiene que ver con la situación polémica de los incentivos fiscales y las inversiones en las inversiones turísticas. La posición de ustedes en este polémico tema ha sido bastante firme, porque hablan de falta de fiscalización, de proporcionalidad, y que no se le ponen límites. ¿Podría ampliarnos, por favor, ser tan amable, señora Galindo de Barrio? Sí, muchas gracias. Mira, realmente nosotros le estamos pidiendo tres cosas al presidente. Le estamos pidiendo el veto del proyecto de ley 789, el veto total del proyecto de ley. Le estamos pidiendo la derogación de la ley 122 y le estamos pidiendo la conformación de una comisión que agrupe realmente a los representantes del sector turístico para que entre ellos puedan generar un proyecto de ley consensuado entre el sector para entonces poder llevar este proyecto de ley a la Asamblea y que realmente, y hago un paréntesis y te comento lo siguiente, nosotros desde la Cámara de Comercio estamos de acuerdo con que se necesitan incentivos fiscales para el desarrollo de la actividad turística en Panamá. Sin embargo, lo que hemos identificado es que en esta ocasión, mediante estos dos proyectos de ley, los incentivos fiscales están muy desbalanceados, están muy de un solo lado, yéndose a incentivar, valga la redundancia, solamente la oferta. Mientras que sabemos que en el mundo del turismo tiene que existir un ecosistema, como en muchos negocios, donde tú tienes que trabajar en tu oferta, tienes que trabajar en tu demanda, tienes que trabajar en los productos turísticos que le ofreces a los turistas que vienen. Y entonces, ahí es donde vemos que esto ha sido muy de un solo lado y que realmente necesitamos fortalecer y que hay una manera de hacerlo mejor o de plantear algo mejor a lo que se ha planteado hasta el momento. Mire, Presidenta, yo O quiero sea que, aprovechar... perdón, bajo esa petición, ustedes piden regresar a la ley de 2012. O sea, eliminar Sí, la que se aprobó en 2019 y regresar a la que estaba vigente en 2012, que creo que era 50%. bajo esa petición nosotros quedaríamos bajo la ley 80, que era la ley que estaba antes de todo esto, que era una ley que consideraba diferentes incentivos para diferentes actividades también. Y una de las cosas que hemos estado conversando entre nosotros casualmente es eso, es que al momento de plantear una nueva ley, tampoco hay que empezar de cero. Se puede partir de la base de la ley 80 y se pueden incorporar aspectos de la ley 8, que si mal no recuerdo era del 2009 o del 2014, y de ahí entonces como que ir pensando, ir diciendo, bueno, qué es lo mejor que tenemos hasta el momento y cómo lo podemos complementar para tampoco perder tiempo en empezar de cero. Mire, Presidenta, la pregunta es, ¿se está midiendo lo que se llama el sacrificio fiscal versus beneficio para el país? ¿Se ha hecho ese tipo de ejercicio? Bueno, eso es uno de los cuestionamientos que nosotros hemos hecho como parte de la Cámara de Comercio. Y la realidad es que, a ver, déjame remontarme a la ley 122. La ley 122 es una ley que se aprueba el 31 de diciembre del 2019 y realmente es una ley que pasa relativamente desapercibida hasta el momento en el 2021, donde los medios empiezan a publicar temas referentes a esta ley y los proyectos que se estaban haciendo del incentivo fiscal del 100%. En ese momento nosotros como Cámara de Comercio tomamos ese proyecto de ley, hacemos un análisis profundo de diferentes temas, como ya ustedes bien saben, temas de alcance, temas de proporcionalidad, temas de fiscalización y temas de impacto. Transparencia también, ¿no? Transparencia también, tengo entendido, ¿no? Claro, y transparencia también, es correcto. En ese momento nosotros remitimos nuestros comentarios a la Autoridad de Turismo. En ese momento no obtuvimos respuesta. En una segunda ocasión volvimos a remitir los mismos comentarios a la Autoridad de Turismo y lo que se nos comenta en ese momento era que se estaba haciendo una modificación a la ley, que ya había sido ley de la República aprobada,
que se estaba haciendo una modificación a la ley mediante lo que hoy día es el proyecto de ley o la ley 789 que tiene el presidente en su escritorio en revisión. Pero como tú bien mencionas, uno de los puntos claves en todo esto ha sido el silencio del Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Ingresos. Porque si ellos hubiesen salido desde el día 1 a decir, oye, realmente nosotros hemos hecho las corridas, nosotros estamos de acuerdo con lo planteado en la ley, ya sea la ley que indicaba el 100% o ahora la ley que modifica el 60%, y hubiéramos tenido ese seguro, esa confianza como ciudadanía de que quienes están velando por los mejores intereses del presupuesto general del Estado están de acuerdo con que eso se pueda hacer de la manera planteada. Entonces tú dices, bueno, ok, sin embargo ha habido, como te digo, un gran silencio en este tema donde realmente no sabemos si se han hecho o no se han hecho esas corridas, ya que no hemos tenido esa retroalimentación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ese es uno de los temas que realmente le da muchísima duda a todo este tema legal como se ha venido planteando. No, y yo de hecho tengo una duda mayor, que usted medio que hizo referencia a ella, sobre que se está incentivando la oferta. Pre-pandemia, había muchas quejas de los hoteles, de que los hoteles estaban vacíos. Eso fue pre-pandemia. Entonces, y yo he venido escuchando una conversación de que hay una sobreoferta en Panamá de hoteles y que es un canibalismo que entre todos se están matando. Entonces, ¿por qué tenemos que, o sea, cuál es la necesidad de seguir incentivando estos megaproyectos? ¿Existe algún estudio que diga que se necesitan o que harían algo por el turismo en Panamá? ¿O hay gente que argumenta que lo que se debería hacer son ayudas o incentivos para los más pequeños o a otros sectores dentro del turismo? Pero ¿por qué seguir alimentando lo que se supone que ya es una sobreoferta? En efecto, en días pasados incluso salió un artículo en el periódico que indicaba que en este momento teníamos, creo que eran 9.000 habitaciones de hotel que estaban vacías. Y sabemos que la ocupación de los hoteles ha estado sufriendo a lo largo de todo este tiempo, ya que el sector turismo ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Ahora bien, una de las consideraciones que se hace es que si bien tenemos sobreoferta en la capital, nos sigue haciendo falta desarrollo de proyectos hoteleros en el interior. Sin embargo, esa era otra de las consideraciones que nosotros hacíamos al proyecto de ley. Si vas a desarrollar proyectos hoteleros en el interior, tú tienes un plan maestro de turismo sostenible que te dice cuáles son las 8 áreas del país que tú debes desarrollar. Y nosotros decíamos, si ya tienes ese plan maestro, entonces casa lo que estás sugiriendo en la ley con las áreas que debes desarrollar en el interior del país. Sin embargo, le estaban dando apertura a hacer desarrollos hoteleros en cualquier parte del país. Entonces decíamos, oye, tengo un poquito de coherencia entre lo que ya tienes y lo que estás proponiendo. Sin embargo, vuelvo a mi punto inicial y tú tienes toda la razón, Camila. Sabemos que hay un dicho, había una película que se llamaba Field of Dreams, que hablaba del tema del béisbol y que le mandaban el mensaje al dueño del terreno que le decía, if you build it, they will come. Si los construyes, van a venir. Sin embargo, en las amplias discusiones que hemos tenido de este tema turístico, personas con mucho conocimiento nos dicen, en el mercado turístico eso no es necesariamente la verdad. O sea, el que tú construyas más y más cuartos de hotel no necesariamente te va a garantizar que esos cuartos de hotel se vayan a llenar. Y de ahí lo que indicamos en que también tenemos que trabajar muchísimo en la promoción de nuestra marca país a nivel internacional, en toda esa demanda que queremos que venga al país y en desarrollar productos turísticos para que una vez que los turistas estén aquí, tengan algo que hacer también, porque mentira que van a venir y se van a quedar encerrados en un cuarto de hotel. Hola, Marcela, a ver, el turismo en Panamá es una industria que, a mi juicio, y en la opinión de no pocos, no se ha desarrollado correctamente con el potencial que tiene la República de Panamá. Atención, vía ejemplo, Costa Rica, al lado nuestro, y felicito a los costarricenses que lo han hecho muy bien. Tiene un turismo realmente pujante. Ahora me voy a República Dominicana. También han desarrollado el turismo, que es una de las fuentes principales de la economía dominicana. ¿Qué ha faltado en Panamá para lograr sacarle provecho a lo que la naturaleza nos ha proveído a nosotros, nos ha regalado? Porque realmente es un gran regalo, que no lo hemos hecho bien y no tenemos el turismo como uno de los principales motores de la economía del país. Sí. Realmente,
si tú comparas Panamá con Costa Rica y con República Dominicana, yo soy de las que pienso que nosotros tenemos exactamente lo mismo que ofrecer que ellos. Tenemos unas playas espectaculares, tenemos unas montañas espectaculares, tenemos una ciudad pujante, tenemos turismo de compras, tenemos turismo de convenciones. O sea, en Panamá hay de todo. Yo creo que realmente un poco lo que ha faltado es coherencia y visión a mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que desarrollar una marca país, que realmente respetemos esa marca país y sigamos vendiendo esa marca país a lo largo de los años. Sin embargo, nos encontramos un poco en un vaivén entre que cada gobierno que viene quiere desarrollar una marca país nueva, y entonces empezamos por un lado, después aguantamos, después empezamos por el otro. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Mira Perú. Uno ve el simbolito ese que parece una espiral y aún no sabe de una vez que eso es Perú, ¿no? Entonces, nosotros como Panamá tenemos que aspirar a tener esa marca país que sea reconocible en cualquier parte del mundo, desarrollar planes que después se respeten a través de los años y que actuemos consecuentemente. Yo quería agregar que si nosotros tenemos un hub, vamos a hacer abstracción de la etapa atípica de la pandemia. Tenemos un hub que puede hacer venir mucha gente porque ya conectan con Panamá o vienen a Panamá. Tenemos una sobreoferta de infraestructura hotelera que ya se ha dicho. ¿Por qué los turistas no se quedan más tiempo? No hacen porque no tienen mucho que hacer, porque no hemos invertido en las actividades atractivas y sistemas que sean amigables al turista. Mi experiencia hace 2 o 3 días fui con mis nietos a subir el Cerro Ancón. Es un camino donde noté muchos ciudadanos de origen asiático y recordé que en Taiwán, en un cerro atrás del hotel donde yo me quedaba, estaba todas las mañanas lleno de gente que subían el cerro y luego desayunaban dim sum. ¿Qué cuesta en ese caminito, en ese camino que tiene el Cerro Ancón, en ciertos puntos hacer miradores, que es una vista espectacular, poner un par de lugares para desayunar o para sentarse a tomar algo, todo a pie, y eso va a hacer que más panameños suban su Cerro Ancón? Pero si lo tratamos como si fuera un lugar sagrado, donde no puede haber nada, donde es difícil estacionar y es difícil subir, no le vamos a sacar provecho a una joya que tenemos aquí en la ciudad de Panamá. Y así en el interior. En España, cualquier pueblito tiene sus calles bien señalizadas, indicando áreas donde los turistas pueden encontrar sitios de interés. En ese pueblito te venden el queso que hacen en el pueblo, el vino que hacen en el pueblo, o el licor de hierbas que hacen en el pueblo. La historia de cuando un sujeto para ellos importante hizo algo y te venden unos o te regalan unos brochures con mapas. O sea, hay toda una cosa que no es muy costosa para adornar una historia de un lugar que luego pasaría desapercibido si no tuviera ese elemento llamativo. ¿Cuánto le cuesta a Panamá dedicar con una empresa especializada a que cada ciudad o poblado nuestro tenga su relato, tenga su señalización, tenga sus mapas y tenga cómo promover sus platos típicos? Eso haría la visita a Panamá muy enriquecedora y tiene un costo mucho menor que perdonarle los impuestos a las grandes inversiones turísticas. Lamentablemente, usted tiene un compromiso ahora, señora Galindo, ¿no? Porque este es un tema interesante, este es un tema muy apasionante. No sé, ¿no tiene más tiempo o tiene un par de minutos más? Tengo un par de minutos más. Tengo un corte comercial. Regresamos con Marcela Galindo de Obarrio, la presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, aquí hoy en Info Análisis. Bueno, continuamos hablando aquí con Marcela Galindo de Obarrio. Camila hablaba fuera de pantalla acerca de una realidad que se vive fuera de nuestro país, pero hablaba Milton de España, Camila del Reino Unido, estamos hablando de Inglaterra. Tu experiencia cortita para escuchar también a Marcela sobre esto. Queremos hacerlo con el sentido de aportar. Ese es el propósito nuestro, para que lo escuchen las autoridades, tengan un poquito más de creatividad, si a bien tienen. Camila. No, que la invitada, que es la que se tiene que ir, responda a la pregunta de Don Milton. Tú hablas de una anécdota en Inglaterra. Sí, pero eso puede esperar. Don Milton le hizo una pregunta y ella se tiene que ir en breve. Ah, ok. No, bueno, yo hacía el ejemplo también en la propaganda que yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a Holanda, y nosotros los fines de semana agarrábamos y nos montábamos en el tren, definíamos, nos vamos para una ciudad X en los alrededores,
nos montábamos en el tren, nos bajábamos del tren y lo primero que hacíamos era ir a la oficina de información de la ciudad. Todas las ciudades tenían una oficina de información turística, entonces tú te bajabas, llegabas a la oficina, ellos te daban información de los lugares donde te podías quedar, de las actividades que había que hacer, y estaba todo muy centralizado y era todo muy fácil, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que buscar la manera de facilitarle la vida al turista que viene a Panamá también y poderle brindar todo este tipo de servicios y que el turista se sienta acogido y se sienta bienvenido y se sienta que la va a pasar bien en Panamá, que va a tener actividades que hacer y que hay servicios que lo acompañan, ¿no? Alessandra. Yo quisiera aprovechar para felicitar a la presidenta Marcela Galindo porque yo pienso que la postura de la Cámara de Comercio con relación a este tema ha sido particularmente clara, oportuna y valiente. Y lo digo porque esta ley claramente beneficia a 5 poderosos grupos económicos del país. Y este país solo va a salir adelante con posturas valientes como las que la Cámara de Comercio ha emitido en esta ocasión, porque lo que está bien y lo que está mal, no importa si los que se benefician son amigos o allegados o empresarios o no empresarios. Y yo creo que por eso hay que felicitar a la Cámara de Comercio por esta postura tan clara. Adicional, le quería preguntar, estamos hablando de que esta ley es para incentivar la economía y el turismo y sacar el país adelante, pero es que el gremio empresarial ha participado durante meses y meses en mesas de trabajo con el gobierno, de la cual salieron una lista inmensa de proyectos a ejecutar para sacar el país adelante, para reactivar la economía, y yo no sé si esa ley era parte de eso, o eso se discutió, o eso simplemente quedó en nada, quedó en un montón de tareas por hacer que nadie está haciendo, y cuál es el estatus de ese trabajo que por tantos meses ustedes dedicaron como gremios. Sí, si bien nosotros hemos identificado al sector turismo como una de esas áreas en las cuales vemos oportunidades para el desarrollo económico, porque es un gran generador de empleos, esta ley no estaba contemplada en ninguna de las discusiones que se ha tenido al respecto. De hecho, ayer me hacían la pregunta que si el CNT había participado de esta ley, y en las conversaciones que nosotros hemos tenido con el CNT, ellos nos comentan que ellos no estaban al tanto de esta ley tampoco, ¿no? Entonces ahora se han venido dando este tipo de discusiones. Mira, referente a la reactivación económica, realmente pues se han venido tomando medidas, se han venido dando pasos. Sin embargo, nosotros desde la Cámara de Comercio lo que hemos venido recalcando una y otra vez es que para nosotros poder tener una reactivación económica exitosa, y hago un paréntesis aquí también de nuevo, a ver, la reactivación económica se ha venido dando. O sea, cuando uno ve los indicadores económicos, tuvimos esa gran caída en el 2020, después tuvimos un efecto rebote en el 2021 y nosotros tenemos proyecciones de crecimiento de más o menos 6% para el 2022, cosa que nos lleva a estar ya finalmente un poco por encima de los números del 2019. O sea que la reactivación económica, la reactivación de la economía per se ha venido dando. Lo que no se ha venido dando en igual proporción es la reactivación de los empleos. Y de ahí es de donde surgen muchísimas de las dudas, muchísimas de las necesidades y muchísimas de las quejas que estamos viviendo en este momento. Entonces, nosotros como Cámara de Comercio decimos, debemos abocarnos al 100% a la reactivación de esos empleos perdidos. ¿Y qué pasa? Cuando tú empiezas a ver el tema de la reactivación de empleos, estás hablando entonces del capital humano y de fortalecer el capital humano, y ahí indudablemente tenemos que entrar a hablar de educación, que es uno de los grandes pilares que tenemos ya venimos enfocados en eso desde el año pasado en la Cámara de Comercio, pero sin duda es uno de los pilares que nosotros estamos definiendo en el plan de trabajo de este año. Y es que a medida que tú incentivas esa educación, vas creando una población resiliente, una población que busca abrirse camino de una manera o de otra, ¿no? Por el otro lado, también tenemos que hablar, porque estamos claros que necesitamos acciones inmediatas. Cuando hablamos de educación puede ser un poquito más a mediano o largo plazo. Por el otro lado, hemos comentado que es absolutamente necesario el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa en el acceso al crédito. Estas empresas están teniendo dificultad en poder accesar a crédito, por ende no están pudiendo hacerse de fondos que ellos pueden necesitar para expandir sus operaciones o para arrancar nuevamente sus operaciones o expandir operaciones. Si ellos tuvieran esa facilidad y ese acceso, entonces ellos podrían empezar
a generar empleos, siempre recordando que, que las MIPYMES son importantísimas dentro del tejido empresarial de Panamá, que son prácticamente el 70-75% del tejido empresarial panameño, por ende son grandes generadoras de empleo a nivel nacional. Entonces, el apoyo que se le pueda dar a la micro, pequeña y mediana empresa a través de acceso al crédito es clave en la reactivación de los empleos. Micrófono, Camila. Perdón. Un oyente pregunta, ¿qué pasa con la seguridad jurídica con las empresas que ya se han acogido a la ley 122 de 2019, la que ustedes están pidiendo que se derogue? ¿Qué pasa con esos 5 grupos económicos con su seguridad jurídica? Pregunta el oyente. Bueno, una de las cosas que nosotros hemos comentado es, cuando se nombra la comisión que nosotros estamos sugiriendo, esta comisión deberá evaluar la situación de estas 5 empresas. De nuevo, es una realidad que estas empresas actuaron bajo una ley de la República que estaba vigente en su momento. Ahora bien, a mí por otro lado me han llegado comentarios que algunas de estas empresas, incluso ellas, tampoco están de acuerdo con el tema del 100% de los incentivos fiscales. No sé si, bueno, de repente ¿sabes? Por toda la bulla, por toda la situación que se ha dado, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, es importante incentivar todos los diferentes aspectos. Si se considera importante incentivar la generación de oferta y estas empresas presentan generación de oferta, entonces que la comisión, mediante la nueva ley, les permita a ellos hacerse de los créditos fiscales, pero nuevamente también en esta comisión tiene que haber participación de la Dirección General de Ingresos, que es quien debe decir, oye, ven acá, realmente lo que aguanta el país es tanto por ciento, me explico, o sea, X% para la generación de esa oferta es lo que según los ingresos del país y según los gastos del país es lo que podemos tolerar, ¿no? Entonces, esta es una discusión que sin duda se tiene que llevar a cabo, pero tiene que hacerse de manera, como les comento, de manera consensuada, involucrando a todos los actores del sector turismo. Bueno, ojalá que sea escuchada la voz de la Cámara de Comercio, la voz de los medios de comunicación, que estamos muy conscientes de la importancia del turismo. Mire, no únicamente Dominicana y Costa Rica, mire la isla del Caribe. Yo la veo en la televisión de los Estados Unidos, promoviéndose por República Dominicana. O sea, Panamá tiene que vender más. Lo que usted dice, señora Galindo, coincide con usted. Marca país, de eso se trata. Venderlo hacia afuera sin dejar de promover el turismo interno. Marcela Galindo de Obarrio, presidenta de la Cámara de Comercio, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Y que cumplan 170 y tantos años más todavía, ¿no? 107 más. 107, perdón. Que tenga buen día. Vamos a corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. La provincia de Colón y particularmente la ciudad de Colón, importante para nuestra concepción de país, al lado de la capital de la República, ha vivido sumida en la pobreza, en la miseria, en la inmundicia, con la complicidad de gobiernos que han prometido y no han cumplido. En este momento que el país necesita más que todo tranquilidad. Hay una situación que está conmocionando a la provincia y es las protestas que por 8º día consecutivo se están desarrollando en la provincia de Colón, en la ciudad de Colón particularmente. Pero ahora vemos que los transportistas se suman, hay tranque de calles, están los maestros también involucrados. Entonces hubo enfrentamientos entre lo que se llaman los agentes que tienen que ver con las antimotines, que les llaman, ¿no? Que tienen que controlar las multitudes. Y esto se está volviendo cada vez más turbulento. A mi juicio ha faltado o voluntad por una parte o impericia, con la advertencia de que la impericia se paga muy cara, ¿ok? Y que veo que tampoco se está dando algún tipo de esperanza, no únicamente de resolver este problema del paro, sino que realmente se le dé respuesta a las necesidades que hoy exigen los colonenses con justificada razón. Entonces, la oportunidad de empleos es una de las cosas que están luchando. El problema de la reparación de las calles. Colón tiene unas calles terribles, o sea, ¿no? Las aguas negras por la ciudad, los edificios en malas condiciones, en fin. Es una situación verdaderamente vergonzosa en la segunda capital de la República de Panamá, viendo además que es un sitio donde ya turismo, porque tiene sus puertos. Quiero escuchar, por favor, la opinión de ustedes acerca de la tragedia
está viviendo Colón, que hoy vemos que lleva 8 días, que no es poco, sin resolver todavía estos enfrentamientos que se están dando entre sectores importantes de la provincia. El gobierno tiene que dar respuestas, lo pongo sobre la mesa. El gobierno debe dar respuestas, pero yo insisto en que los gobiernos locales no se les está exigiendo lo que se les debe exigir. O sea, no es solamente el Ejecutivo del Palacio de las Garzas el que debe intervenir en Colón. ¿Cuál ha sido el rol de los gobiernos locales? Desde las juntas comunales a las alcaldías. Eso es algo que yo no he visto dentro de las quejas justificadas en este conflicto. Y que están en el sitio, Camila, y están en el sitio además. Es que a nosotros nos encanta echar de la culpa al Ejecutivo para todo en este país, cuando existen instituciones que están dedicadas a resolver problemas específicos, y hay mucho de la provincia de Colón que a mí me parece que la alcaldía debería responder antes que el presidente. No sé si me explico. Y los diputados también, representantes. No, los diputados no. A nosotros nos encanta incluir a los diputados en temas locales, pero ese no es su rol. Y ellos de hecho han acaparado funciones que le pertenecen a los gobiernos locales, a las alcaldías, en una distorsión del sistema. Yo digo a los diputados porque ellos realmente son representantes de corregimiento. Se la pasan haciendo obras comunales, que sea una vereda por aquí. En una distorsión. Y nosotros no deberíamos estar promoviendo que eso se dé. Lo que yo dije fue tiene una carga de ironía. Quiero que se entienda muy claro. Pero en un sistema presidencialista, Camila, y en un sistema presidencialista la verdad es que todo cae donde el presidente. Aquí en cualquier cierre de calle, en cualquier comunidad, te dicen queremos que venga el presidente porque la gente se ha acostumbrado a que es el único que resuelve. Y un poquito eso es lo que conversábamos ayer, que cuando el presidente fue a Colón la semana pasada, pero en realidad escuchó, pero si él es la principal autoridad y en ese momento no pudo dar una respuesta que acabara con la paralización, con las protestas, por lo menos, aunque siguieran conversando, ya es muy poco lo que se puede conseguir. Y esta mañana escuchaba unas declaraciones del dirigente Boiter que decía que no van a ir a la reunión, primero porque es en Panamá y no en Colón como habían acordado. Y segundo, porque hizo una denuncia que me pareció importante, porque dice que el Ejecutivo quiere imponer quiénes son los representantes del movimiento social que van a participar en esa reunión. Y dice el dirigente con justa razón, dice, el Ejecutivo pone sus representantes, la empresa privada pone sus representantes y nosotros ponemos a los nuestros, pero si nos van a imponer quiénes se van a sentar en esa mesa, simplemente no vamos. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Hoy hay un diálogo que es un diálogo de yo con yo, como dice el Sundrak, porque si verdaderamente los representantes del movimiento social, que son los que tienen la provincia paralizada hace más de una semana, no van a participar, no vas a solucionar nada. Mira, eso que estamos hablando nosotros de las autoridades locales, el comportamiento yo llamo anodino, ineficaz en cuanto a este manejo, porque ¿saben qué? Los diputados solicitan muchas cosas al Ejecutivo, pero una de las cosas que le deben haberlo pedido hace mucho tiempo en bloque, hombre, una respuesta a la capital, a la ciudad de Colón, respuesta en cuanto a los principales problemas que confrontan, porque en medio de una crisis sanitaria, Colón está inundada por las aguas negras, por poner un ejemplo y nada más. Pero yo creo que en este clima que se está viviendo en Colón, es el producto también de acciones de temeridad por parte de algunos dirigentes que hay en la ciudad de Colón. Lo que no se puede es cambiar oro por cobre. Hay que ver las cosas en su justa medida. Colón tiene un problema severo de hace muchos años de promesas que han quedado escritas en la arena, llega el agua y las borra. Entonces, hay que buscar una estrategia por parte de algunos ministros de Estado para mirar un poquito más hacia Colón, y hay que parar también esa situación que se da, que cada vez que hay una inconformidad, la gente tranca la calle. Pero ¿saben por qué se debe eso? Porque los funcionarios no prestan atención, hombre. Ignoran a la gente. Entonces van nada más cuando hay tranques de calle y ese tipo de cosas. Hay que cambiar esa política que yo le llamo ineficaz, como dije hace un momento. Pero en Colón, además de esos, de las quejas que hablé, está el tema del combustible, el alto precio del combustible, que también
que es otro de los elementos que están en el tapete con los transportistas. Escuché que quieren pedir un alza de precio en el transporte. Es un acto realmente irresponsable. Una situación económica como la que estamos viviendo. Salirse ahora con el cuento de que quieren un aumento del transporte. Lo que tiene que hacer el gobierno es resolver el tema. Lo que tiene que hacer el gobierno es brindar una oferta de transporte público en el resto del país. Ya, y se acabó la fiesta. Y que las personas puedan elegir. Eso es lo que debe hacer el gobierno. Pero mira que estos vientos, como estos polvos traen estos vientos. Yo recuerdo cuando aquí se pagó una millonada por los, ¿se acuerdan de los Diablos Rojos? Después salieron los Diablos Verdes. Y resulta ser que un montón de gente hizo negocio con esos millones de dólares, por una parte. Bueno, hay un juicio ahorita que recientemente concluyó la semana pasada y que se está esperando ahora. Creo que es 30 días hábiles para que la jueza decida. Y es un caso que tiene como 50 personas, no recuerdo el número exacto, pero un caso grande con lo de las indemnizaciones de los Diablos Rojos. No, pero es que lo triste de esto es que volvieron a las calles de Panamá después que hayan sido erradicados, entre comillas. O sea, yo veo Diablos Rojos y verdes de multicolores. De todos los colores. Bueno, esa responsabilidad de la autoridad del tránsito que claramente les permite moverse libremente por la ciudad. O sea, yo insisto, se me dificulta mucho que el gobierno pueda tener una respuesta para el transporte en el interior del país, particularmente en la conexión entre el oeste y la capital, si no tienen ellos una oferta. Porque yo dificulto mucho que ellos puedan seguir dictando lo que hacen entes privados y que puedan regular eso. No lo han hecho en mucho tiempo, no lo van a hacer. Tiene que haber una oferta pública de transporte. Los metrobuses claramente pueden cruzar el puente. Si ahorita que estaban los paros, mandaron metrobuses hasta el extra de Arraiján. Así que claramente lo pueden hacer. La pregunta es cuándo va a haber un plan definido, estudiado, financiado de llevar, por ejemplo, el metrobús hasta Panamá Oeste. O de implementar otro sistema similar específicamente para esa región. Pero mientras el Estado no tenga presencia, no va a haber solución. Lo que pasa es que hay gente que lucra con la tragedia de los pueblos. Muchos políticos que son oportunistas, ¿no? Aprovechan estas crisis para sacar rédito político por una parte. Y es bueno recurrir a la historia, sobre todo a datos duros. Colón tiene sobre sus espaldas una carga muy fuerte de una pobreza rampante. Y yo decía ayer que la zona libre de Colón en el centro ha sido, hoy día está muy mermada, una fuente generadora de riquezas que permea muy poco hacia la ciudad de Colón y a la provincia de Colón. Hay que buscar también una fórmula de, primero, solidificar y mejorar la condición de la zona libre de Colón, y por otra parte, que las autoridades, en este caso, hagan uso adecuado de los recursos que se generan en la zona libre de Colón. No sé si alguien quiere aportar más acerca de la crisis de Colón para cambiar el tema. En el tema general del transporte público. El transporte público es un servicio público. Panamá ha experimentado por décadas operarlo como negocio. No ha funcionado, porque o los que operan el negocio dicen que pierden dinero porque el combustible los afecta o cualquier otra razón, o no tienen en mente el mejor servicio de transporte para el cliente, sino aumentar su rentabilidad, que es la lógica de la empresa privada. Los países desarrollados hace rato definen el transporte público como servicio público y lo brindan desde entidades estatales o municipales. Países como Estonia ya ni siquiera cobran un pasaje porque el pasaje acaba siendo nominal y simplemente el transporte público es gratuito, y así como uno puede caminar sobre una acera, uno se puede montar en un autobús, en un tren, en el metro, tal cual, camina, se mete, va a donde quiere ir, se baja, sin tener que presentar tiquete ni pasaje, porque para Estonia resulta que es más económico eliminar la parte del cobro y simplemente subsidiar el transporte para dinamizar su economía, para dinamizar su turismo, para facilitar el acceso de los estudiantes a las escuelas y a sus hogares, que estar generando una estructura de cobro.
y de control de dinero y de evitar la evasión. Entonces, es gratuito y punto. Entonces, si nosotros entendemos que la iluminación de las calles y los parques y que las aceras y las vías son sin costo de uso porque cumplen un servicio o una función social para la seguridad o para la dinamización de la economía, si tuviéramos un transporte público de pasajeros totalmente público, no tendríamos discusiones sobre el costo del pasaje. Simplemente el sistema tendría que absorber el aumento de costo de la prestación del servicio cuando se diera, cuando estuviera fuera del control, como el caso del aumento del combustible, o buscar otras formas de generar energía que no tuvieran costos variables como el del petróleo. Pero esa discusión hay que hacerla, mantener las mafias controlando el transporte público, cobrando derechos de zarpe, revendiendo cupos a decenas y cientos de miles de dólares cuando ese cupo en la emisión de la autoridad del tránsito cuesta $10 o 10 balboas, pero se revenden en 10.000, 50.000 y hasta $250.000 el cupo de transporte entre Panamá y Chiriquí, por ejemplo. Entonces, no vamos a salir de estas protestas y de estos problemas. Vayamos a un transporte público como servicio público, paguemos lo que cuesta como Estado, como nación, como municipio y dinamicemos la economía y demos mejor calidad de vida a los ciudadanos. Porque al final del día ese es el tipo de sacrificios que el Estado sí puede hacer por encima de una empresa privada y que sí se justifica. O sea que ahí sí se justifica que el Estado sacrifique una X cantidad de dinero como ya hace actualmente con el metro y así como actualmente hace con el Metrobús, que no cuestan, o sea, prestar el servicio no cuesta lo que el Estado le está cobrando a la ciudadanía, pero se paga por en que la ciudad funcione. Y eso es lo que falta en el interior del país. Bueno, a tomar si te puedo decisiones. agregar una cosita, porque en Japón y en Londres lo han hecho. El metro genera desarrollo económico. Entonces las empresas que operan el metro son propietarias de globos de terreno que no tienen mucho valor hasta que llega una línea de metro y las valoriza. Con la venta o alquiler de esa tierra se subsidia el funcionamiento del transporte público. O sea, ni siquiera tiene que salir directamente de los impuestos. La publicidad, sitios de comercialización en las paradas generan ingresos que subsidia la operación del transporte, porque la operación del transporte valoriza esos sitios o esas actividades. Así que ni siquiera tiene que ser un subsidio directo del bolsillo del contribuyente, sino de otras operaciones que generan ingresos a la operación de transporte, porque la operación de transporte le genera ingresos a esas actividades. No hay que inventar la rueda. No. Exacto, vamos al cargo comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, hoy omitimos al inicio del programa las internacionales. Voy a hacer un breve resumen de las noticias más importantes que son primera plana en los diarios de mayor circulación en el mundo. El New York Times titula hoy, a pesar de la ley de la bandera roja de la ciudad de Nueva York, el sospechoso del tiroteo en Buffalo compró un rifle de guerra. Imagínense ustedes, dice que es un tesoro de mensajes, lo que se encontró en línea, que hizo de manera evidente sospechoso, y pasó meses planeando la masacre racista y que además mintió para adquirir esta arma de asalto con la que mató más de una decena de personas. No, es que sabe que brevemente en ese punto hubo una larga lista de advertencias. Desde que estaba en la escuela, él había dicho lo que quería hacer. Y lo escribió también. No, y en línea había dado todo tipo de anuncios, ni siquiera eran advertencias, eran anuncios de lo que él iba a hacer. Sí. Y ha llamado mucho la atención, y yo creo que es un tema que probablemente se va a estudiar en Estados Unidos, de lo que deben reportar o no las actividades locales, porque creo que en un punto él sí fue cuestionado. Le llevaron a un examen, hicieron un examen. Ajá, él en un momento sí llamó la atención de sus autoridades locales, y sí hubo un nivel de cuestionamiento, sí. Pero eso claramente no tuvo ninguna consecuencia, no se le reportó a autoridades un poco más federales, no le impidió poder comprar esta arma de guerra, sí. Y claramente hay muchas cosas que afinar en esos procesos en Estados Unidos. Pero el Washington Post titula, sospechoso de tiroteo en Buffalo, escribió sobre los planes que tenía hace meses.
según muestras en los mensajes en línea y de una revisión de más de 600 páginas de sus mensajes que realizó el Washington Post, encontrando, por ejemplo, que dice que él se llama Peyton Grunden, que él decidió en febrero apuntar a la tienda esta donde ocurrió una tienda de comestibles en Buffalo, que se llama Stubbs, que tiene una población negra alrededor. Él lo había ya planificado en el Post. El Wall Street Journal titula: la FDA relaja las reglas de importación de fórmula para bebés. Hay una crisis en Estados Unidos con eso, para aumentar los suministros de fabricantes extranjeros que deberán presentar una solicitud ante la FDA ese es el Federal Drug Administration, para relajar los envíos a Estados Unidos y luego realizarán los controles de seguridad y calidad. Y en Argentina, dice que el precio sin freno que hay y las tarifas, que son las tarifas y las paritarias, están proyectando una inflación cercana al 70% en el año en Argentina, después del 6% registrado en el mes de abril. Dice que las principales consultoras pronostican un 5% para mayo y que con el impacto de esta subida en los alimentos, lo que va a evitar es que los subsidios puedan ser eficientes. Y en China, una noticia importante, dice que la angustia económica en China se profundiza a medida que continúan los bloqueos en ese país. Dice que la economía de China se hundió más profundamente por los problemas que se dieron en Beijing y no han podido evitar que el coronavirus se controle totalmente. Ha generado dudas sobre si las medidas que planificaron han sido eficientes. Y en Perú, un fiscal de lavado de dinero o de activos dispone que el presidente Pedro Castillo responda a sus preguntas por escrito en su calidad de testigo, unas declaraciones que dio una persona de nombre Caroline López. Mientras en España, los principales medios de ese país aseguran que Kylian Mbappé, futbolista del Paris Saint-Germain, va al Real Madrid por 5 temporadas. Esa es la noticia que está circulando en España y es considerado uno de los fichajes más importantes y más deseados del mundo, porque en el año 2021 Mbappé rechazó una oferta que hizo el Real Madrid. Y otra noticia importante es que en Guatemala renuevan el mandato de la fiscal general que está acusada de frenar las investigaciones anticorrupción. El Departamento de Estado de los Estados Unidos la incluyó en el año 2021 en una lista de actores corruptos y antidemocráticos. En Cuba han recibido con mucha esperanza la noticia de que el presidente Joe Biden anunció que va a suavizar su política hacia la isla. Va a permitir más vuelos y también las remesas, así como reunificaciones familiares. Los Estados Unidos de esta manera ha revertido algunas de las leyes duras que implementó el gobierno de Donald Trump. Cuba recibe esto con mucha esperanza, estas nuevas medidas. Y hay una situación con la OTAN ahora mismo, y es que Hungría bloquea las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Estamos hablando sobre el tema del combustible. Y se resiente con el aumento del peso de la guerra. La unidad de los aliados occidentales, o entre los aliados occidentales, está en peligro porque Finlandia y Suecia ya anunciaron que tienen intención de vetar, Turquía tiene la intención de vetar la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Imagínense ustedes, Turquía adopta esa posición. Más complicado de lo que parece. Y termino en Costa Rica, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transporte propone cerrar una serie de instituciones que han generado mucha corrupción en la construcción de calles y avenidas. Se está hablando del CONAVI, del COSEBI y de las concesiones y el CPT. Y contempla la creación de una nueva división de vialidad que se encargaría de la construcción de las rutas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Muchísimos escándalos en ese país. Y cierro las internacionales en Colombia porque el jefe del clan del Golfo, conocido como alias Otonel, que fue extraditado a los Estados Unidos, reveló antes de viajar al norte ante la JEP que él habló de vínculos
entre paramilitares con altos mandos del ejército y políticos de Colombia. Dice que hay 2 generales excomandantes del ejército involucrados en ese escándalo. Aquí termino con las internacionales. Vamos a volver al plano nacional. ¿Usted tiene algo, Camila? No, nada más brevemente, haciendo referencia a una sobre la crisis que hay en Estados Unidos con el desabastecimiento de la fórmula para bebé. Así es. O sea, de la leche en polvo, básicamente. A mí no me parece haber escuchado en Panamá nada al respecto, o sea, de si es un tema específico de Estados Unidos o si existe la posibilidad de que pueda eventualmente impactar a Panamá, porque la leche de fórmula es un artículo de primera necesidad. Hay muchísimas madres que no pueden, o sea, que no pueden proveer suficiente alimento para sus bebés por razones biológicas. Lactancia. O sea, sea por falta de tiempo, por las exigencias de su trabajo, o sea por, repito, razones biológicas que simplemente no generan suficiente leche. Así que es un artículo de primera necesidad que no sé si en Panamá hace falta, o quizá, como dije, son problemas específicos de Estados Unidos, o si se están tomando algunas provisiones porque eso es un producto, me imagino que importado, o no sé si Panamá lo produce también. Entonces, me parece que, no sé, siento que ha estado totalmente ausente de la conversación nacional. No se ha hablado del tema, es cierto. Oigan, amigos. Y la queja es el precio, Camila. Lo que pasa es que hay, pero impagable, que ya era cara y ahora con la escasez mundial es mucho más costosa, ¿no? Oigan, antes de cerrar el programa. Según The Economist, Estados Unidos produce el 98% de la fórmula infantil en Estados Unidos, no lo importa. Bueno, y tiene No, me refería a Panamá. O sea, que bueno. no sé si la de Panamá o sea, no sé cuánto es importado versus... Sí. En el caso de Estados Unidos fue porque la FDA cerró una planta muy importante de los laboratorios Abbott en Michigan, y ese cierre de esa planta por razones sanitarias afectó el mercado interno. Sí. Aquí hemos dicho en el programa que la justicia en Panamá es algo como de ficción, ¿no? Veamos, en el año 2017, el Ministerio Público firmó un acuerdo de confidencialidad o de colaboración, corrijo, con Odebrecht, ¿okay? Mediante el cual los ejecutivos de esta empresa constructora confesaron que habían incurrido en el pago de sobornos para garantizarse contratos millonarios con el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones. Entonces, ¿saben qué? Ellos se comprometieron a pagar $220 millones en un periodo de 12 años. Sin embargo, no sorprende a nadie que hasta ahora Odebrecht, con todas las carencias económicas que tenemos, etcétera, ha solo cancelado al Tesoro Nacional 40 millones de los 220 de manera voluntaria. Es decir, la sentencia esta no se ha ejecutado a cabalidad. ¿Por qué razón? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Odebrecht aquí todavía tiene alfombra roja para muchas cosas y se da el tupé, se da el lujo de pretender hacer más contratos en la República de Panamá. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.